No, Juan no está. Mija, ¿me puedes pasar la función para compartir la pantalla, por favor? Gracias, Dara. Ok, listo. Listo, ya voy a compartir. Ya puedes compartir. Sí, Y ahorita ya, admito a Juan. Ya Juan va entrando. ¿ya Juan va a entrar? Ok, voy a dejarlo listo. ¿Ya lo ven? Sí. Gracias. Me avisan si se me escucha, por favor. Sí. Sí, se te escucha. Sí, Juan, te escuchas bien. Pásala, Ana, por favor. Bien, con respecto a los cuadros clínicos, yo para que tuviera un mejor entendimiento lo dividí con respecto a cuadros clínicos que presentan en general los tipos de dermatitis y más adelante les presentaré con respecto a los lugares que más comúnmente se ven estos tipos de dermatitis. Con respecto a la dermatitis por contacto irritativa, como se mencionó anteriormente, este es el tipo de dermatitis más común en todos los grupos de edades, pero sobre todo se da en niños. Las lesiones característicamente se circunscriben a la zona donde se ha sido expuesto al alérgeno. En las formas agudas pueden verse pápulas o placas eritematosas, edematosas que más adelante pueden evolucionar a lo que son vesículas, ampollas y exudación. En las formas crónicas, además de que se presenten los mismos signos de la forma aguda, también se puede presentar un aspecto descamativo, liquenificación y formación de grietas o fisuras, que esto más que todo puede también ocasionar una infección secundaria de tipo bacteriana o por algún tipo de hongos. Otro de los síntomas que puede presentar el paciente puede ser de manera subjetiva el prurito, escozor o un dolor de tipo quemante. Como se mencionó anteriormente, uno de los tipos más comunes que se puede dar es la dermatitis por pañal, que ocurre cuando el infante se queda expuesto por lo menos a las heces o a la orina y entonces causa lo que puede ser algún tipo de eczema a nivel de eso. También otras de las sustancias que se pueden tomar en cuenta con respecto a esto pueden ser detergentes, tiza, plantas, medicina, champú, entre otros. En los niños tópicos también se puede dar un tipo de dermatitis que al estar en contacto con algún tipo de alimento, como puede ser el tomate, algún marisco, las fresas, las naranjas, entonces desarrolla la sintomatología. ¿Puede pasarlo, por favor? Con respecto a la dermatitis por contacto alérgica, son comunes las lesiones propias que presenta el eczema en su forma aguda. También puede presentar ampollas y los signos que se mencionaron en el tipo de dermatitis por contacto anterior. Normalmente también estas se suelen suscribir en la zona donde se ha tenido contacto con el alérgeno, pero también aquí se puede dar una reacción generalizada. Y a diferencia del anterior en que el prurito se daba de manera subjetiva, aquí siempre es un síntoma que se da de manera constante. El níquel, en este caso, sería uno de los principales responsables que causa la dermatitis alérgica de contacto en infancia y se da principalmente en las niñas. Y esto más que todo ocurre porque se da una sensibilización previa cuando las niñas, cuando están chiquitas, agarran y les hacen la perforación a nivel de la oreja con una aguja que tenga níquel. También el uso de medicamentos tópicos que pueden incluir etilenamina, también antihistamínicos, pueden ocasionar este tipo de dermatitis. Y no solamente esto, sino que de una manera que no es tan común, también los niños pueden presentar este dermatitis por contacto alérgica a la exposición con corticoides de tipo tópicos. Pásala, por favor, Anaxi. Con respecto a la dermatitis por contacto fototóxica, la presentación clínica más frecuente es el eczema agudo con eritema, edema, vesícula y a veces ampolla, que se van a presentar con prurito y escozor, sobre todo en la misma zona donde va a estar la misma sustancia fototóxica que previamente ha sido expuesta a radiación ultravioleta. En el medio de dermatitis de contacto fototóxica más frecuente en la infancia, más que todo se da por las plantas que contienen
furocumarinas, que son más que todo metabolitos secundarios, entre los que se encuentran los poseen los limones, las naranjas, perejil, apio y muchas otras hierbas. La dermatitis de los prados es otro tipo de dermatitis más común, que presenta lesiones lineales y frecuentemente formación de ampollas. Otras causas importantes de reacciones fototóxicas son los de los medicamentos como los oralenos, que también presentan el contenido de las furocumarinas, también las tetraciclinas y antisépticos como el hidraclorofeno. Tras remitir el episodio agudo, la dermatitis, como se ve en la imagen de la derecha, se puede presentar una hiperpigmentación cuando se vuelve a remitir. Puedes pasarlo, por favor, Anexo. Gracias. Bien, y la dermatitis por contacto fotoalérgica, entonces, más que todo expresa lesiones eczematosas que se localizan en las zonas expuestas y las áreas con las que se puede tener contacto de la sustancia responsable. Entre los agentes etiológicos de interés se encuentran también plantas que también poseen los mismos parecidos a las sustancias que mencioné anteriormente, como la furocumarina, los oralenos, también la sulfamida, antihistamínicos. Y hay que tener en cuenta que también no solamente estas sustancias fotoalergénicas también pueden tener un efecto fototóxico. Pásalo, por favor. Bien. Con respecto al cuadro clínico, en las localizaciones más específicas, a nivel de los brazos se da en dos localizaciones más comunes, sobre todo en la fosa antecubital, donde normalmente la reacción por dermatitis se da por exposición al sudor, y a nivel del antebrazo, que normalmente ocurre por una dermatitis previa a nivel de las manos que se extiende a nivel del antebrazo. Esto es bastante común en personas que realizan trabajos de floristería que quedan expuestos a distintos alérgenos. Y también es bastante común cuando personas que utilizan componentes, como mencionaba anteriormente, en los guantes, que causan dermatitis irritativa y dermatitis por contacto con alérgenos aerotransportados o salpicaduras. En el cuadro de la derecha se ven entonces los alérgenos principales que causan esto. Los de origen laboral pueden ser partículas de metal, fibra de vidrio, colorante. También se puede dar por cosméticos, cremas hidratantes y otros tipos de metales. Pásala, por favor. A nivel del cuero cabelludo, este tipo de dermatitis como tal no es tan común, ya que en el cuero cabelludo no hay una gran perfusión. Más que todo lo que ocurre es una dermatitis a nivel de por lo menos de las zonas adyacentes como los oídos, la nuca o la frente. Aunque esto no quita que sí se pueda dar una dermatitis a nivel de cuero cabelludo, como se muestra en la imagen. Las sustancias sensibilizantes que se aplican en el cuero cabelludo normalmente pueden tener tioglicolatos que se utilizan en tintes para el pelo, provocan frecuentemente eczema, pero sobre todo en las manos de las personas que lo aplican, y no tanto ninguna dermatitis de tipo irritativa en la persona que recibe el tratamiento. También hay productos que combaten la alopecia, como puede ser el minoxidil, que es un tipo de vasodilatador localizado que estimula el crecimiento de cabello a nivel folicular, y los rubefacientes. También estos síntomas se pueden ver exacerbados al estar en contacto con la Malassezia furfur, un tipo de micosis que se encuentra normalmente, puede estar en la microbiota normal del cuero cabelludo, y entonces también puede causar una mayor sintomatología. Puedes pasarla, por favor. Con respecto a las zonas que mayormente se encuentran expuestas a las radiaciones ultravioletas, son la cara, el cuello y el dorso de las manos. Estas áreas, por lo tanto, son las zonas que se afectan más que todo por la dermatitis por fotocontacto, como se explicó. Y esto presenta una sintomatología general de prurito, escozor, sensación de quemazón, que respeta a las zonas que no han sido fotoexpuestas. Esto se puede diferenciar clínicamente porque en la zona mentoniana, en la nuca y en la zona retroauricular no se observa entonces esto. Puede ser causado, como se mencionó anteriormente, por tipos de cosméticos, cremas, y sobre todo una de las principales causas es por la utilización de bloqueadores solares, que entonces causa la dermatitis por fotocontacto. Puedes pasarlo, por favor. A nivel de los párpados y la zona periocular, este es un tipo de dermatitis, como se observa aquí, que ocurre principalmente en las mujeres que utilizan maquillaje, ya que esta es una zona que la piel es bastante sensible a esto, y aún más cuando las personas presentan algún tipo de exacerbación atópica.
También esto se puede presentar en personas que utilizan gotas oftalmológicas para la limpieza o por lo menos la visina para el ojo, que pueden entonces también causar algún tipo de eczema a nivel de esta área. En el tronco y el abdomen, los principales desencadenantes de esto vendría siendo lo que es el níquel, la goma a veces de la ropa interior, las prendas de metal, y algo que ocurre muy a menudo es que también el sudor junto con la ropa deportiva causa un tipo de fricción, entonces induce a una dermatitis de tipo irritativo. Puedes pasarla, por favor. A nivel de las axilas, normalmente este tipo de dermatitis se da de manera generalizada, o sea que abarca casi siempre la axila, y se puede dar de manera más frecuente por las fragancias que poseen los desodorantes, que ocasionan entonces una reacción generalizada que se caracteriza por eritema, eczema, también se puede desarrollar vesículas y vejiga. Y no solamente por la parte del desodorante, sino que las sales de aluminio que poseen estos también pueden desencadenar esta dermatitis. A nivel de la zona no genital, como se mencionó anteriormente, esta imagen corresponde a una dermatitis del pañal que se ocasiona por la exposición con heces, orina a nivel del pañal, y entonces esta zona, la piel al ser más sensible, es susceptible entonces a esta aparición de dermatitis. Puedes pasarla, por favor. Bien, finalmente, con respecto a los pies, a las piernas y los pies, la dermatitis de los muslos muy a menudo se caracteriza por la aparición de placas, eczema, verrugas, vejiga, y incluso puede darse una reacción de urticaria. Como se observa en la imagen de la derecha, este es un tipo aquí se ve una dermatitis por fotocontacto a nivel del muslo de la persona que estaba expuesta. La dermatitis de los pies entonces se presenta con patrones característicos con respecto a los zapatos, en los puntos donde se encuentran muchas veces las piezas de metal o de algún material como el cuero, que puede liberar algún alérgeno. Y con respecto a los niños, como se observa en la imagen de abajo, los pies de un bebé, se da una dermatosis plantar juvenil que es bastante frecuente, y a pesar de que no se sabe exactamente por qué se ocasiona, se teoriza que es por la fricción versus la presión que ejercen sobre los pies de los niños. Puedes pasarlo, por favor. Bien, el diagnóstico más que todo se basa en la parte clínica y en la parte de exploración para poder diagnosticar cuál tipo de dermatitis es. Lo principal siempre va a ser la historia clínica, en donde se debe realizar el interrogatorio de manera exhaustiva, siguiendo por lo menos estos pasos. El número 1, le preguntar por el contacto previo con sustancias que puedan ser unos desencadenantes. Existencia de lesiones similares en los pacientes y compañeros de trabajo. Existencia de una relación temporal con respecto a la aparición de los síntomas. La exacerbación de las lesiones si ocurre en algún tipo de exposición a algún alérgeno, o por lo menos en algún ambiente de trabajo. Y también darse cuenta si cuando se deja de trabajar esto mejora. Y por último, los efectos beneficiosos de los periodos de descanso sobre la dermatosis. Pásala, por favor. Bien, con respecto a las pruebas epicutáneas, estas son muy importantes porque permiten principalmente determinar la diferencia entre una dermatitis irritativa de una dermatitis por contacto alergénica. Debido a que en esta se utiliza, es el patrón de oro para la dermatitis por contacto alergénica. Lo más común que consiste en este proceso es que se utiliza, por lo menos en el dorso de la persona, se aplica un parche aproximadamente por 48 horas, y entonces luego de pasado este tiempo se retiran y se observan entonces los resultados, que pueden ser una reacción eczematosa, una aplicación. Normalmente estos resultados se pueden aparecer entre media y una hora después, o después que se repita aproximadamente a las 72 a 96 horas. También es importante que, por lo menos para el diagnóstico de la dermatitis por fotocontacto o fotoalergénica, se puede utilizar la prueba de fotoparche, que consiste en lo mismo. Ponen en el parche con los alérgenos, y entonces luego de que pasa el tiempo y lo retiran, se irradia con radiación ultravioleta a las zonas donde estaba esto. La última, por favor. Bien, con respecto a los estudios histológicos, es bastante sencillo. Por lo menos en la epidermis, como se observa en la imagen de la izquierda, se observan entonces vesículas intraepidérmicas con esponjiosis. Y en la dermis
los dos, como las dos englobaciones que se ven aquí, son infiltrado perivascular del linfocito. En la fase crónica, entonces, se va a observar de manera en la epidermis escoriaciones, liquenificación, que puede verse exacerbado por algún tipo de infección bacteriana secundaria o por alguna micosis. Y en la dermis se va a observar papilomitosis, vasodilatación con engrosamiento de las paredes vasculares. Bien, gracias. ¿Me escuchan? Jonathan. ¿Me escuchan? Se te escucha. Sí. Ok. En cuanto a los tratamientos, el principal elemento del tratamiento de las dermatitis por contacto es evitar el contacto con las sustancias que lo producen. En las formas fotoinducidas, el evitar el contacto puede ser como más difícil evitarlo, pero puede complementarse con la fotoprotección, que es otro elemento esencial para el desarrollo de las lesiones. En las dermatitis irritativas, en las que es imposible evitar por completo el contacto con los desencadenantes, puede ser de cierta utilidad las pastas, ungüentos y otros productos de barrera o protección. Aquí tenemos los tratamientos de la dermatitis alérgica, donde los baños tópicos con agua fría del grifo y solución salina con una cucharadita puede ser relajante. Las compresas frías con solución salina o de acetato de aluminio son útiles para la dermatitis vesicular aguda, como la causa la hiedra venenosa. Las vesículas grandes rara vez se benefician del drenaje terapéutico, ya que pueden introducirse bacterias y provocar las infecciones secundarias. Los emolientes, como la vaselina blanca, pueden ser beneficiosos en los casos crónicos. Estos son un tipo de crema hidratante. Los sedantes antihistamínicos orales pueden ayudar a disminuir el prurito a través de un efecto central. Los pacientes deben evitar el uso de antihistamínicos tópicos, incluida la doxepina tópica, debido al riesgo aparentemente alto de la dermatitis de contacto alérgica iatrogénica por este agente. En el caso de los inmunomoduladores tópicos, el tacrolimus tópico es una opción en pacientes con dermatitis alérgica de los párpados de contacto no controlada por cursos breves de corticoides tópicos de clase 1. El pimecrolimus, pimecrolimus es un tratamiento tópico que puede ser útil para la dermatitis alérgica de contacto leve de la cara. El tacrolimus, que ya lo mencioné anteriormente, es una pomada protópica, es el inmunomodulador tópico más útil para la dermatitis alérgica de contacto de las manos, que es el área donde se da con mayor frecuencia. Pasa la Maxi. En el caso de los corticosteroides, la dermatitis alérgica de contacto severa de las manos, se requiere un curso de 3 semanas de corticosteroides tópicos de clase 1 para la dermatitis de contacto alérgica del área intertriginosas o la cara. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, ¿quién me habla que no lo tengo acá registrado? ¿Quién está hablando? Jonathan Guerra. Oye, Jonathan, esos corticoides tópicos clase 1, ¿cuáles entrarían ahí? O sea, dame nombre, pues. Ok, le hago una observación con respecto al tema. O sea, el tema está muy bien, ¿no? Yo lo veo completo y todo, ¿no? Pero cuando vayan a entregarlo, revisen los conceptos. Insisto y hago énfasis. Lo que le dije a Maxi. Aquí no estamos hablando de dermatitis alérgica, ¿eh? Por favor. ¿Ok? Porque también en los consensos mundiales de dermatitis atópica también le dicen atópica o alérgica.
Entonces, ¿en dónde vamos a quedar? Vamos a quedar confusos. No tiene nada que ver una cosa con otra. Yo los entiendo. Yo sé que los dermatólogos los enamoraron, la dermatología, y ustedes nada más se fijaron en los libros de dermatología, que aunque sea un problema de piel, es un problema que tiene un proceso y una explicación inmunológica. Entonces, por eso ustedes se van con todo lo que dicen los dermatólogos. El concepto alergológico no lo vi, no lo noté en la exposición. Por eso, la UAO, la Organización Mundial de Alergia, tiene todos los consensos de todas las enfermedades alérgicas. ¿Sí? No le quito el crédito a los europeos, a los dermatólogos y a todo eso. Porque después ustedes se encontrarán cara a cara con Deila Rodríguez y ella le va a decir lo bello que es la dermatología. Y ya ustedes irán preparados por esa parte, pero en la parte inmunológica no la van a volver a ver. Entonces, para que vean por dónde, porque a veces caemos en eso. Van a ver un tema y se van, o sea, es bueno que vean, porque son enfermedades que tienen repercusión. Yo les digo, las que son alérgicas a nivel respiratorio, los otorrinos opinan, los neumólogos, todo el mundo quiere opinar. Los oftalmólogos en la conjuntivitis, todo el mundo opina. Pero en la parte de nosotros, tenemos que ver la parte inmunológica. ¿Por qué? Porque es lo más básico, lo más esencial. Es que si los neumólogos ahora quieren aprender a ser inmunólogos. Los otorrinos ahora quieren ser inmunólogos. Los dermatólogos quieren ser inmunólogos. ¿Ok? Porque la inmunología se mete en todas esas ramas, pero no son inmunólogos. ¿Comprenden? O sea, cuando ustedes vayan viendo sus temas, busquen el libro, el texto, el tratado de alergia e inmunología, básense ahí. Y ya lo demás, los estudios hechos por los dermatólogos europeos, españoles, ustedes añaden lo que quieran. ¿De acuerdo? Eso como una recomendación para cuando den ustedes temas en el futuro. Primero vayan a la esencia y después se van viendo las ramas hacia dónde afecta estas enfermedades. ¿Sí? Porque si no, por ejemplo, ahorita pregunté los corticoides y no sé, no hay respuesta. Y esto no es para Jonathan, esto es para todo el grupo. Doctor, usted preguntó de corticoides de baja potencia. Betametasona es uno. Yo no he dicho baja potencia. Yo dije corticoides tópicos de clase 1. Y quiero que me explicaran eso. Ah, ok. Doctor, ahora que usted se refiere a esa dermatitis por contacto, si un paciente, por ejemplo, estuvo en contacto con alguna hoja, no me acuerdo el nombre de esta hoja, y le dio una especie de rash y se le puso la piel roja, entonces ese paciente tiene dermatitis por contacto y entonces los IgE no van a estar elevados. Para nada elevados. Eso no tiene nada que ver. Es que yo creo que estamos confundidos. El mecanismo es tipo 4, no es mecanismo tipo 1. Sí, hipersensibilidad tipo 4. Ok, si tú tienes una dermatitis alérgica o atópica, no esta alérgica que dice allí, atópica, alérgica, ok, ellos son más sensibles sí a desarrollar un proceso de contacto. Eso yo no lo niego. Ellos sí tendrán la IgE elevada, ellos sí. Pero no es que aquel que hace una dermatitis por hipersensibilidad tipo 4, tú le vas a encontrar una IgE, porque si no está la IgE alta, no, eso no tiene nada que ver. Son dos campos distintos, el análisis. Ok. Es distinto. ¿Ok? Ok. Gracias, doctor. De nada, cómo no, gracias Angélica por tu contribución y tu inquietud. ¿No? ¿No? Eso es importante que participen, ¿no? Oh, e insisto, ¿no? Bien dijo Anaxi, la célula CD8, ¿sí? Son las células que están allí, ¿no? Que son las que van a mediar como células T en estos mecanismos de hipersensibilidad. Sí, toman el acteno, forman ya el antígeno, hacen el proceso de sensibilización, pero no es el sentido de la IgE, ¿ok? Esa es otra cosa aparte.
Aquí la acción es por actividad de citocinas, ¿sí? Y por actividad de otras partículas moleculares que son inflamatorias. Una cosa que también, vamos a repetir el tema, ¿no? O sea, tratando de apoyarlo, la epidemiología sí es cierto, o sea, hay mucho de reporte de enfermedad laboral en pacientes de problemas de piel y procesos de contacto. Eso es obvio, es obvio. Y son personas que están en un área donde lo están captando y lo están registrando. Entonces ustedes entenderán que las cifras que se van dando se van concentrando en esa área. Pero hay muchas personas que sufren y a veces no van al médico o el médico ni siquiera le pone el diagnóstico. Entonces se pierden muchos diagnósticos por ahí. ¿Ok? Ahora, en la época COVID, todo el mundo se está lavando las manos. ¿Qué dijo Anaxi? O sea, tú te lavas y ya la piel va perdiendo ese manto graso, ese proceso como que te permeabiliza y se hace más fácil la exposición al apteno, al antígeno. Y eso va a facilitar la sensibilización. Y vuelve y busca a la gente el Clorox y ya ahí sí puede haber procesos irritativos o buscan o se ponen cremas hidratantes, que muchas de esas cremas hidratantes tienen muchos elementos que pueden ser sensibilizantes. Entonces, en esta temporada, en estos tiempos, va a haber mayor número de pacientes que no son necesariamente del área de salud ni trabajan en una empresa, sino la gente de casa, que van a tener más problemas de dermatitis por hipersensibilidad. Fíjense que yo he sido atrevido porque le he puesto un nuevo nombre. Lo estoy bautizando. Dermatitis por hipersensibilidad tipo 4. Me estoy dando el caché que no hacen ni los comités y los consensos mundiales, ni los expertos, ¿sí? ¿No? Ni los dermatopatólogos. Pero es porque le quiero dar un sentido de conocer la causa, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, usted puede hasta entrar en discusión con la doctora, y no creo que haya discusión con la doctora Deila. Ella está clarita cuál es el mecanismo. Otro asunto, a ver, así rápidamente, es que hablaron, sí, de las pruebas epicutáneas, de las pruebas parche, sí, porque se aplican son parches. Y se espera el tiempo para ver la respuesta, sí, porque son respuestas retardadas a las 48 horas, a las 96 horas. Son pruebas retardadas a diferencia de las pruebas cutáneas de alergia, ¿sí? Que son pruebas rápidas. 20 minutos, libera histamina y vemos la roncha y eso es punto, cambio y fuera. En la prueba parche es más elaborado, toma más tiempo, hay que tener más paciencia y el paciente también para que la prueba se pueda leer. O una situación importante cuando tú haces las pruebas parche es ¿qué prueba vas a hacer? ¿No? Esto no es algo inventado. Los europeos ya tienen un panel estandarizado, cosa que no vi acá en exposición. El panel estandarizado europeo te da más o menos 28 antígenos. Esto es variable. Hay otros europeos en otras regiones de Europa que le meten más o menos, considerando, ¿sí? Estamos considerando que depende de la región, depende de la actividad laboral, depende de lo que ellos, ¿no? O sea, va a variar los antígenos. Entonces, eso puede cambiar. Pero ese es el estándar promedio y ese es el estándar que se hacía aquí en David cuando se hacían las pruebas parche en la policlínica de Gustavo Arroz. Bueno, adelante. Veo que está fallando la imagen. No sé si es que ya vamos a cambiar a lo otro. ¿Sí? Al otro Zoom. ¿O quién me explica eso? Todavía no. No. Yo creo que no, no sé. Ok. ¿Tienen problemas? El Yo doctor estoy viendo doble, para yo verla. tengo doble pantalla. Yo tengo doble pantalla. No sé qué le pasará, pero no, acá yo no me ha informado nada. Ok, pueden continuar, disculpen. Porque dice que se pone muy insípido. Como decía en el caso de los corticosteroides, cuando la causa es la hiedra venenosa, a menudo debe tratarse con un ciclo de corticosteroides sistémicos de 2 semanas, porque los ciclos más cortos son notorios por permitir la recaída. La dosis está entre 40 y 60 miligramos.
Se puede usar 40-60 miligramos de acetonido de triamcinolona intramuscular de acción prolongada en lugar de prednisona oral. En el caso de la fototerapia, las personas con dermatitis de contacto alérgica crónica, dermatitis de contacto de mecanismo de tipo 4, creo que la bautizó el doctor. Yo lo voy a retar para que cuando esté con la doctora, Leila, le digan así mismo. Esta es una dermatitis por hipersensibilidad y de contacto, tipo 4. Yo decía, ¿cómo es eso? Eso no es dermatitis alérgica. Bueno, doctora, esto es hipersensibilidad tipo 4, no es alérgica. Yo creo que alguien se atreva a decírselo. Yo pienso que con ella no hay problema, ella se va a reír, ella le va a hacer algo jocoso. Okay. Como decía, estas personas que no se controlan bien con corticoides tópicos pueden beneficiarse con los tratamientos con soraleno más luz ultravioleta. El soraleno es un fotosensibilizador que se ingiere antes de la exposición a la luz. Pasa la Anaxi. Continuando, está el disulfiram. Como mencionaron mis compañeros anteriormente, el níquel está muy relacionado con la dermatitis por hipersensibilidad de tipo 4. Por eso es que se utiliza, ya que tiene un efecto quelante, que es que se puede unir a iones bivalentes trivalentes para disminuir lo que sería el efecto tóxico y aumentar lo que sería la excreción a través de la orina. La ingestión de alcohol puede producir reacciones adversas graves en pacientes que toman este medicamento. No. Sí, en cuanto a la dieta, las personas con la dermatitis severa, particularmente si se trata de una dermatitis vesicular incapacitante de las manos, puede ser tratado con una dieta baja de minerales y productos químicos a los que el individuo es alérgico. Una dieta baja en níquel es la más común, porque es de los más comunes que puede producir la dermatitis, pero existen dietas publicadas que son bajas en cromato, cobalto y el bálsamo del Perú que mi compañera Naxi mencionó anteriormente. Estas dietas pueden intentarse para pacientes alérgicos ocasionales con dermatitis vesicular crónica grave. Pasa la Naxi. El tratamiento de la dermatitis irritativa. Es esencial reconocer cómo está el contacto con la sustancia responsable para que cuando sea posible pueda evitarse o al menos reducirse esta exposición. Usar guantes adecuados para protegerse contra los irritantes que están en el hogar o en el trabajo sería uno de los elementos más importantes. La dermatitis de contacto irritante generalmente se trata dependiendo si las quemaduras, o sea, quemaduras químicas, generalmente se enjuagan con agua seguido de un uso de un antídoto o remedio específico contra el químico tóxico particular. Las compresas, cremas y ungüentos pueden ayudar a la curación también, que serían las cremas emolientes que ya mencioné anteriormente, que tienen un efecto hidratante, los esteroides tópicos, los antibióticos para las infecciones secundarias, generalmente la flucloxacilina y la eritromicina. Esto se ve más que nada cuando se da una extracción de líquido de las ampollas, que no es recomendada por la invasión de los patógenos. Esa es la última. Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias. Mientras viene el otro tema, yo voy a seguir conversando de que cuáles serían entonces
las pruebas más, digamos, cuando se realiza la prueba de escrutinio, ¿bien? Que el estándar de oro, o gold standard, ¿sí? La dermatitis por hipersensibilidad tipo 4, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces sería la prueba Parche. La experiencia nuestra acá en Chiriquí, ¿sí? Nosotros hicimos una investigación, ¿verdad? Sencilla, ¿sí? Retrospectiva, ¿sí? Teníamos las pruebas en la policlínica, nos la habían pasado desde el hospital de especialidades del complejo hospitalario, y acá tuvimos una experiencia. Entonces, los dermatólogos nos enviaban los pacientes, nosotros hacíamos también nuestra propia experiencia con los nuestros que nos llegaban, y el estudio que lo hicieron unos estudiantes, ¿sí? Como parte de su nota, ¿sí? Daba una prevalencia a las sales de níquel, ¿sí? Al cromo, ¿sí? Y al aluminio como las más, salud, Mijail, como las Gracias. más común. Tómate una loratadina. Entonces, a lo más común, ¿ven? A esos elementos químicos. Entonces, habían fragancias mixtas, uno que otro bálsamo Perú, ¿verdad? El laurel, o sea, hay un lauril, ¿sí? Y, o sea, todos aquellos que son preservantes, los parabens también era una alta frecuencia de positividad, pero lógicamente tú ves parabens en mujeres, tú ves respuesta a los químicos del cemento en el hombre, ¿sí? Obviamente, ¿verdad? Si tú ves un hombre que tiene paraben positivo, tú dices, ¿qué pasó, no? Usa mucha crema, nada más, ¿no? Pero nada más eso, ¿no? Yo no pienso más nada. Pero bueno, de ahí, ustedes ven, bueno, fragancias, níquel, cromato, el cromato de aluminio y potasio, ¿sí? Era lo más frecuente, ¿no? De ahí lo demás era raro encontrar, bueno, la fenilendiamina también, mujeres con tinte, ¿sí? Cuando la región era específica, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya ahí uno iba descartando, ¿no? Uno iba descartando con eso. Pero sí tenemos una experiencia acá en Chiriquí con eso, de un estudio rápido. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No sé quién le corresponda. Vamos a pasar al otro link, doctor, porque este ya se está agotando el tiempo. Ya yo me pasé para otro link, no hay problema. Ah, si ya usted está allá.